Buenos días, señores estudiantes. Este es el video 29 y vamos a tratar acerca de los lodos de agua potable. Entonces, en una planta de potabilización hay dos líneas. La línea de agua, que es la que estamos estudiando y terminamos en la desinfección, y la otra, pues, es la línea de lodos. En una planta de tratamiento, pues, una parte es el agua limpia, pero después del agua limpia, pues hay unos elementos que son los que se le han quitado al agua y entonces estos tienen que salir de la planta del sistema de potabilización y eso es lo que generan los residuos. En esta figura vemos lo siguiente. Agua cruda, unidad de mezcla rápida, adición de químicos, sulfato de aluminio, floculación, sedimentación, filtración. Y después ya sale al tanque de almacenamiento. Entonces, esta sería la horizontal, la línea de tratamiento de potabilización. Pero aquí adicionalmente se generan en el agua cruda por aquí, por ejemplo, para ajustar el pH, de pronto se coloca cal y entonces esa cal se evacúa por alguna parte y entonces esto genera los residuos. Aquí en el proceso de sedimentación, pues la mayor concentración de lodos está en este proceso de sedimentación y estos pues son una serie de lodos que generan residuos. Y estos de lavado de filtros también, ¿no? Entonces hay que lavar los filtros están sucios, tienen partículas, arcillas, limos, materia orgánica y todo lo que ustedes quieran aquí. Y esto generan estos residuos. Estos residuos que tenemos acá, pues esos residuos anteriormente lo que hacían era botarse al río. Entonces, esos se botaban al río más. Pero ahora, pues ya la nueva norma, la nueva reglamentación vigente de los sistemas de potabilización dice que debe tratarse los residuos. No se pueden botar al río, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Pasto, ¿qué se hace con esos residuos? Pues los residuos se los botan al río Pasto. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues, para no hacer el tratamiento de lodos, pues lo que hacen es botar directamente y pagar lo que se llama la tasa retributiva, que es el pago por ensuciar los ríos. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es en estos residuos, los que generan. Entonces, estos residuos se originan en sedimentación y filtración. Aquí van a ser tratados y después vamos a generar lo que se llama la disposición final. Entonces son tres procesos. El proceso de generación de los lodos, aquí se generan, se originan, aquí se tratan y después se disponen. Entonces digamos que el manejo de lodos se dice, ¿no? Recolección, donde los recolectamos en el origen, ¿no? Aquí en los sedimentadores y en los floculadores y aquí en estas unidades. Tratamiento, pues aquí vamos a trabajar el tratamiento de residuos y después vamos a ver la disposición final. Si de acuerdo a las nuevas normas RAS, todas plantas de purificación de agua deben tener un sistema de tratamiento de lodos. No puede ir usted al ministerio llevando con su proyecto de planta de tratamiento, de potabilización, sin ir con el tratamiento de lodos. Aquí tenemos cómo se captan en el origen. Tenemos puentes, estos puentes se van moviendo y aquí hay algunas mangueras, algún sistema, con el objeto de recolectar esos lodos. Vemos ahí, ¿no? Estos puentes que van moviendo mecánicos. Aquí vemos el mismo puente, se va moviendo acá y recolecta y lo lleva a una parte central, ¿no? Luego de eso, vemos, por ejemplo, estos sistemas que están aquí, ¿no? Estos sistemas son de aspiración, ¿no? Entonces, estas partes aspiran, ¿no? Aspiran el líquido, ¿no? El líquido que se genera aquí, los lodos, y los saca. Entonces, vemos aquí cómo podrían hacerse con sistemas mecánicos o sistemas de aspiración, generalmente similares a la piscina. Entonces ya aspiramos nosotros, vamos a descargarlos, pues por ejemplo lo hacemos con válvulas, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la parte de lodos en los sedimentadores, utilizamos una válvula, ¿no? Ahí abríamos una válvula, esa no era automática, sino manual,
¿no? Pero yo podría generar que se abra esa válvula automáticamente y entonces yo podría lavar el filtro, fíjense ustedes, subiendo esa válvula, desaguando el canal y entonces podría trabajar eso, los lodos, llevándolos para afuera en función de la válvula que se puede abrir y cerrar. Sifón autocebante de flujo intermitente. Generalmente estos sistemas, ¿no? Como son como son estas máquinas, ¿no? Todo eso, son sistemas intermitentes, no son sistemas continuos que van a estar trabajando continuamente, sino cada cierto tiempo. No pueden estar, digamos, succionando y llevando lodos continuamente, sino que cada cierto tiempo que se forman los lodos, ellos los succionan y los van a llevar a tratamiento. Entonces hay lo que se llaman válvulas automáticas que podemos cada tiempo abrir y que se evacúen los lodos o sifones autocebantes de flujo intermitente, que son estos. Yo puedo abrir el sifón y entonces todo el agua que viene por aquí sale por el sifón y va para el sistema de lodos. Las tolvas, ¿no? ¿Qué hay en el sistema de lodos? Pues habíamos visto varias tolvas, ¿no? Por ejemplo, estas tolvas aquí, ¿no? ¿Para qué los lodos? Y habíamos diseñado también estas tolvas, ¿no? Decíamos que tienen una pendiente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienen una serie de orificios, o también nosotros colocábamos aquí tuberías, y la tubería succionaban del fondo y lo llevaban a la parte superior, ¿no? Por un canal central y lo evacuaban. Pero aquí estas tolvas de este sistema, pero aquí miren ustedes otro tipo de tolvas, ¿no? Aquí hay unas tolvas de sedimentación, por ejemplo, estos sedimentadores van aquí al final y nosotros podemos sacar los lodos por el medio de estos tubos centrales. Aquí vemos un sistema parece ser que es una planta, un sistema de sedimentadores de laminares y entonces miren ustedes las tolvas con pendientes laterales al fondo y un tubo que succiona los lodos y los lleva hacia la parte externa. Miren ustedes aquí, son sistemas grandes, ¿no? ¿Cuáles son las clases de lodos que existen? Entonces dice, hay que distinguir entre lodos líquidos, que son los que salen por las tuberías impulsadas por el agua de arrastre, son los que menos partículas contienen. Entonces son los sólidos líquidos. Por ejemplo, en los sedimentadores, ya vieron ustedes, los lodos líquidos, ¿no? Salían por medio de esas tuberías que teníamos nosotros, abríamos la válvula, succionábamos los lodos y salían. Estos son lodos líquidos. Los otros lodos son los lodos concentrados, que son los que se obtienen cuando se deja espesar en un concentrador apropiado con o sin polímero. Entonces, lo que vamos a hacer después de coger esos lodos líquidos, los vamos a llevar a lo que se llama una unidad de espesador, y ese concentra los lodos. Entonces, ¿qué es concentrar los lodos? Quitarle los líquidos. Entonces, aquí hay otra clase de lodo, ya no es líquido, sino un lodo concentrado. Y por último, hay un lodo deshidratado. Después de que lo hemos espesado, los concentramos, pues tenemos que quitarle el agua que le queda. Todavía queda con mucha agua. Entonces, lo que hacemos nosotros es utilizar métodos de deshidratación, o sea, quitarle el agua al lodo para que esto se genere, es una torta de lodos, y una vez se genera esa torta de lodos, poder nosotros llevarla por volquetas al sitio de disposición final. Entonces, pues dice, cada agua tiene sus propias características y mientras unas con relativamente alto color y turbidez tienen porcentaje de sólidos decantados altos, otras con las mismas condiciones los tienen bajos. De forma que no existe manera cierta de predecir a partir de un determinado análisis de agua cuál va a ser el volumen y peso de los elementos esperados. Por dicha razón, antes de acometer el diseño de tratamiento de lodo, es indispensable desarrollar una serie de estudios de laboratorio como los que se explicarán a continuación. Entonces, generalmente cuando vamos a hacer el estudio de lodos, hay que hacer una serie de análisis. ¿Qué análisis se necesitan? Dice, los ensayos pueden realizarse en plantas piloto o en pruebas de jarras. Ya nosotros hemos hablado de las pruebas de jarras, también se puede, ahí cuando me toca sacar sedimentación, pues yo puedo sedimentar y ver cuánto lodo se produce, ¿sí? Con o sin HOP también, para ver cuáles son los sólidos sedimentables, entonces utilizo el cono o cilindros graduados para determinar el volumen de los lodos sedimentables. Entonces, ahí ya
puedo ver más o menos cuál es la cantidad de lodos. Hallar hasta cuánto se puede compactar estos lodos en los concentradores con ayuda de polímeros. Entonces yo, miren ustedes, ¿no? Volumen, ¿cuánto lo puedo compactar? ¿No? Y si yo lo compacto mejor con la ayuda de polímeros. Obtener el peso del lodo seco removido. El peso del lodo seco removido es importante porque yo sé la cantidad y entonces con el volumen del lodo seco yo puedo decir cuántos vehículos necesito diario. Los ensayos deben repetirse varias veces con las distintas calidades de agua de la fuente por tratar hasta tener un conjunto de datos confiables. Entonces, decíamos nosotros que el tratamiento de lodos de agua potable es importante, no solamente la línea de, es decir, no es solamente son los gozosos donde se recibe plata, sino los dolorosos que es donde tenemos que ver, no podemos botar esos residuos, ¿no? Sino que debemos de tratarlo y evacuarlos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Pues hay, últimamente ya habíamos hablado de las normas RAS, hay una presión ambiental, ya la gente ya no se aguanta que les boten esos lodos, inclusive los lodos de hidróxido de aluminio, pues son, y usted, la gente toma eso y tiene problemas, inclusive hasta de Alzheimer. Entonces hay que tratar los lodos de agua potable, no botarlos arriba. Entonces, veamos a ver qué es el tratamiento ya del lodo. Entonces, hemos hablado de la parte que pasa en los sedimentadores, en los filtros, cómo vienen los lodos, y ahora vamos a ver el tratamiento. El lodo proveniente de los procesos de las plantas de tratamiento tiene características especiales, pues es una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas compuestas por sólidos presentes en el agua cruda, ojo, ¿no? Básicamente arcillas, constituyentes de turbidez y compuestos no minerales introducidos por hojas, plancton y desagües industriales o domésticos. O sea, los que vienen en el agua cruda. Y los otros, que son los sólidos agregados durante el tratamiento. Básicamente hidróxidos de aluminio, de hierro, hidróxidos de calcio, polielectrolitos, carbón activado y demás compuestos químicos añadidos durante el proceso de purificación. Entonces son dos elementos que se unen y forman los lodos. Los unos son externos y los otros producidos en la propia planta. Entonces, dice los residuos, ¿cuáles son los que se utilizan? Lo que nos da a nosotros, ¿no? En el tratamiento convencional, dice, puede ser los siguientes, todos. Dice, residuos de la coagulación, floculación, generados principalmente en los decantadores y en los filtros. Esos son residuos posibles procesos de ablandamiento. ¿El ablandamiento con qué? Con cal. Residuos de la eliminación de hierro y magnesio y del empleo de pergamanato de potasio. Entonces tenemos aquí hierro y magnesio. El hierro y magnesio, pues, lo tiene el agua y nosotros por oxidación, aireación, lo oxidamos, pero el hierro y magnesio se oxida y se decanta en el sedimentador, o sea que se parte del lodo que se produce, ¿no? Y entonces muchos de los lodos vienen con esos residuos, ¿no? Residuos de carbón activado. Si utilizamos carbón activado, pues allá al último en el sedimentador o en el filtro va a haber en los lodos carbón activado. Entonces dice, todos estos residuos son retenidos en los decantadores y filtros. La variedad o diferentes características de los fangos depende esencialmente de la calidad de agua bruta y el tratamiento aplicado. Sí, porque yo puedo tener mucho fango, pero si el agua es buena, pues el fango, los lodos son pocos, ¿no? Entonces, de características del agua. Y vemos qué tipo de tratamiento, porque si es por barrido, por ejemplo, ¿no? Cuando el sistema de tratamiento es por barrido, hay una sobredosis de sulfato de aluminio, y entonces eso genera mucho lodo. En cambio, si yo estoy trabajando por absorción, neutralización, los lodos que se generan son mucho más bajos, ¿no? Entonces son menores, entonces no habrá mucho problema en estos sistemas. ¿Qué dice? La mayor parte de las materias arrastradas por las aguas superficiales inorgánicas, tales como arcillas, ¿no? Arenas finas y ríos, son superficiales inorgánicas, pero también hay material orgánico, como por ejemplo el humus, el plancton, las algas, todo eso, ¿no?
Entonces, el lavado de los filtros, ¿no? Dice que es similar, ¿no? El agua de lavado es similar a la de los sedimentadores. Pero dice con una fundamental diferencia en su más baja concentración, o sea que los lodos de los sedimentadores tienen mucha más concentración que los lodos de los decantadores. Entonces, muchas veces lo que se hace es coger esos lodos de los decantadores, como no están tan altamente concentrados, pues cogen y los botan al río, aunque como les digo, ya no se utilizan. Otra manera de hacerlo eso es coger esos lodos y recircularlos a cabecera, ¿no? O sea, cogen y sacan, lavan esos filtros y los recirculan a cabecera. Entonces, eso pueden hacer. Pero, o la otra alternativa es que esos lodos vayan a tratamiento. Lo que generalmente se hace es sacar esos residuos y que vayan a tratamiento. Entonces, decíamos nosotros que pues, las necesidades de tratamiento son medioambientales, ¿no? Y ambientales que la gente ya, ¿no? El ministerio no se aguanta, el medio ambiente, y las normas nos dicen que no, mejor dicho, todo el mundo nos dice que hay que tratar. Dice, afortunadamente las plantas de tratamiento de fangos de agua potable no son muy complejas en sus procesos. Vamos a ver que no es tan complejo como los procesos de potabilización, pero costosos, ¿no? Entonces, eso sí es costoso. Veamos el proceso de tratamiento. Entonces, venimos con el agua cruda, venimos aquí en acondicionamiento, coagulación y floculación, utilizamos coagulante, floculación, salimos a sedimentación, y de sedimentación vamos a lo que se llama la filtración, los lavados de los filtros. Entonces, aquí viene el agua de los filtros y el agua de los fangos van a lo que se llama un espesador. Entonces, pues, ¿qué podría hacer yo, no? Coger el agua del sedimentador y filtros y mandarla aquí al espesador, a concentración. Pero miren ustedes que dice espesador por gravedad. Dicen. Y aquí hay ¿no? Una lineecita que dice reciclado a cabecera. O sea, esas aguas del espesador las pueden ustedes meter y llevarlas, ¿no? Estas son las aguas sucias, digamos. Las aguas limpias del espesador pueden utilizarlas ya y mandarlas a cabecera. Pero tiene un problema, ¿no? Un problema de tipo microbiológico. Si estas contienen quistes de Giardia lamblia, aquí esto lavado de filtros, y aquí, ¿no? hay mucho quiste de Giardia lamblia o Cristopurodium, entonces esto no se puede hacer recircular. Entonces, por eso tenemos que ver cuáles son las características microbiológicas. Llega aquí, pues llega un tanque que se llama espesador. Vamos a concentrar esas aguas, a quitarles, ¿no? Agua que vamos a llevar por aquí y dejar el elemento concentrado. Pero pues aquí concentrado, pero tiene mucha agua. Una vez lo sacamos este elemento del espesador y entonces aquí le metemos lo que se llama un floculante, ¿no? Un elemento, ¿no? que me compacte estos fangos, ¿no? Porque los voy a meter a presión. Entonces, este floculante, o se llama acondicionador, es mejorar el lodo que sale del espesador, porque va al último espacio que se llama el tratamiento, que es la deshidratación. Aquí le vamos a quitar el agua y después de aquí pues la vamos a llevar a disposición final. Entonces, este es el esquema. Este esquema podemos nosotros en esta partecita donde se une el agua del sedimentador y el agua de lavado, podemos colocar aquí en esta parte lo que se llama un tanque que se llama tanque homogenizador, ¿no? O ecualizador. ¿Cuál es la función de ese tanque? Recibir las aguas de los sedimentadores y recibir las aguas de los filtros y llevarlas a este punto. ¿Qué sucede bajo estas características? Resulta que el sedimentador no está continuamente entrando directamente al espesador, ¿no? Sino cada 6 horas, cada 8 horas,
coge los lodos de aquí y los manda aquí. El lavado de filtros, pues no es continuo, sino intermitente. Entonces, esto es intermitente y esto es intermitente. Y entonces, si dos cosas son intermitentes, estaríamos entrando aquí al espesador de una manera intermitente. Entonces, unos momentos tendría un caudal, otros otro caudal, y entonces eso hace que la eficiencia del espesador sea muy mala. Entonces, ¿qué se aconseja aquí? Al ser un tanquecito aquí de homogeneizador o ecualizador, en el cual llegan las aguas de aquí, llegan las aguas, las guardamos aquí, ¿no? Las tenemos un tiempo, y las bombeamos continuamente al espesador. Miren ustedes, esto es intermitente y aquí es continuo. Entonces podemos hacer eso, este tanque de homogenización, el espesador y sigue esto. Entonces esto, pues, cuando no se hace esto, entonces tenemos que hacer este espesador mucho más grande para que los picos que se obtienen de estos procesos no generen problemas en la sedimentación del espesador. Bien, entonces veamos las características de los residuos, ¿no? Entonces, tenemos que caracterizarlo dentro del punto de vista físico, químico y microbiológico, ¿no? Dentro de esos puntos, ¿para qué? Pues para saber cuáles son sus características y ver qué equipos necesitamos, ¿no? Y si podemos recircular o no podemos recircular, o qué procesos vamos a utilizar, qué tipo de químicos, o qué tipo de deshidratación, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver esa caracterización. Entonces, dice, varían generalmente con la calidad del agua cruda, origen, tecnología de tratamiento utilizado, tipo de dosis de productos químicos empleados y el procedimiento utilizado para la limpieza de las unidades. Entonces, por eso hay que caracterizarlo. Vamos a ver cuál. Entonces, aquí tenemos una tabla donde hablamos de residuos sólidos, lo que ya habíamos dicho, lodos de aluminio, lodos de hierro, lodos de alojamiento, lodos de lavado de filtro. Esto es lo que sale de la planta. Son sólidos que salen de la planta. Estos son en la fase líquida también. Pues aquí estamos, por ejemplo, si tenemos intercambio iónico, pues tenemos que tener esta salmuera. Y todas estas aguas de transporte que tenemos que mandarlas ¿a dónde? A la línea de campo. Y residuos de fase gaseosa, este tipo de gases. El contenido de sólidos en el sedimentador y en la torta de sólidos obtenida después de la deshidratación por vacío, o hay diferentes tipos de deshidratación. Vamos a ver ahí. Depende de la turbidez del agua cruda y de la dosis de coagulante y del mecanismo de coagulación. Como el pH determina el mecanismo de coagulación, esta influencia en el contenido de sólido de los residuos. Entonces, hay que hacer un análisis para ver nosotros qué tipo de espesadores utilizamos y qué tipo de deshidratador. Aquí hay una tablita que fija los porcentajes de lodo. Dice, los lodos totales líquidos tienen del 2 al 4% de sólidos en los decantadores. Miren, tiene concentración de sólidos mucho mayor, ¿no? Y de 1 al 2% en los desagües de los filtros. Entonces, los dos en promedio 5%. ¿no? Sólidos, entonces tienen más sólidos, es más concentrado en sólidos los sedimentadores que los filtros. Características físicas, dice. Los lodos de hidróxido de hierro presentan una mayor concentración de sólidos antes y después de su deshidratación con respecto a los lodos de procesos de coagulación con aluminio. O sea, tiene mayor concentración los lodos de hierro que los lodos de aluminio. Aquí hay una tablita que dice, vamos a ver, lodos de cal, lodos de hierro, hidratados, lodos de cal, dice hidróxido de aluminio. Peso específico, concentración de sólidos, miren ustedes, el lodo de cal, bastante fuerte, lodos de hierro, alto, hidróxido de hierro, ¿no? Lodos de alto contenido de magnesio, y los lodos de hidróxido de aluminio, que tiene 3,6, ¿no? O sea que tenemos una baja concentración de sólidos en los lodos, ¿no? Por lo tanto, este lodo, cuando estoy utilizando el lodo, mejor son más concentrados, se puede trabajar mejor. Entonces, aquí hay una concentración de sólidos en la torta, dependiendo de qué tipo de deshidratador voy a utilizar. Vamos a ver filtración al vacío, centrifugación y filtros a presión.
Miren ustedes que los lodos de centrifugación, entonces dice concentración de sólidos en la torta, ¿no? Porcentaje solamente es 19, en cambio los de cal 24, del hidróxido de hierro 28, ¿no? Lodos de hierro 56, o sea, de 56 a 19, o sea, la mayor concentración, ¿no?, de sólidos está en los lodos de hierro que en los hidróxidos de aluminio. Y esta tablita sí también me da, ¿no?, la misma historia, ¿no? Dice tipo de residuo, residuo líquido y residuo líquido generado en los sedimentadores y estos en los filtros, ¿no? Miren ustedes que los residuos líquidos, o sea, los sólidos aquí, son más bajos en los filtros que en los sedimentadores, ¿no? O sea, más concentración de sólidos en los sedimentadores que en los filtros. La mayor parte de los sólidos contenidos en los residuos líquidos de las plantas de potabilización son inertes, de modo que la relación entre sólidos volátiles totales y sólidos totales es generalmente inferior al 30%. O sea, sólidos volátiles totales es el contenido de materia orgánica. Y los sólidos totales, entonces dice que es menos del 30% la materia orgánica que existe, ¿no?, en los sólidos. O sea, es bajita la materia orgánica. Es más materia inerte. También tenemos, dice, dentro de la determinación de las macropropiedades se pueden evaluar las propiedades de drenaje de los residuos a través de ensayos como tiempo de sección capilar, CST, resistencia específica a la filtración, R, tiempo de filtrado principalmente, ¿no? Entonces, y, ¿no?, tenemos estos que son las propiedades características para ejecutar en los ensayos de laboratorio. Aquí tenemos, dice, aluminio, ¿no?, cloruro férrico, PAC. El PAC es un policloruro de aluminio que se utiliza, por ejemplo, aquí en las plantas de tratamiento de potabilización de Centenario en Mexicali, utiliza mucho el PAC, ¿no? ¿Y qué más podemos hablar? Aquí dice CST, el TSF y el R. Sí, están las medidas. La deshidratación de lodos presenta una secuencia en la facilidad de deshidratación para lodos de cal, hierro, sulfato de aluminio y paja. Entonces tenemos nosotros allí que la secuencia que corresponde a estas características. Estas características son físicas desde el punto de vista físico, pero nosotros queremos ver las características también desde el punto de vista químico. Entonces, ¿en qué se enfoca? En la concentración de metales, lixiviación de metales y nutrientes minerales. Esa se enfoca. El contenido de metales de lodos provenientes del agua cruda y de las materias las materias primas, los lodos de procesos de coagulación incluyen principalmente metales como aluminio, arsénico, cadmio, cromo, hierro, plomo, magnesio, níquel y zinc. Todos esos elementos químicos tienen las materias primas, pues, de los lodos están de esos elementos químicos. Las concentraciones, por ejemplo, cromo, dice, las concentraciones de cromo presentes en el cloruro férrico, utilizado en 5 diferentes plantas de tratamiento, varían entre 148 y 568. Entonces, cromo en el cloruro férrico, ¿no?, para un mismo fabricante. Y las concentraciones varían entre tanto. O sea que hay cromo también, ¿no?, como metal pesado en el agua. Y también zinc. Los productos químicos pueden ser responsables por el 100% de la concentración de cobre, plomo, cromo contenidos en los residuos. Las características microbiológicas. Aquí hay dos elementos que yo les decía, ¿no?, el quiste de Yerdia lambia y los cristofurones. ¿Qué pasa con estos elementos? Pues que no se los puede, digamos, evacuar hacia cabecera. Por ejemplo, el agua del espesador, ¿se puede ir a cabecera? Sí, ¿no?, pero si tiene alto contenido de estos elementos de Yerdia lambia o cristoflor, no podemos hacer esa recirculación a cabecera. Por eso tenemos que hacer análisis microbiológicos para ver si se va a recircular a cabecera, qué es lo que vamos a llevar. Porque si lleva estos microorganismos,
tiene un problema. Entonces, esto para la parte de recirculación. Dice, varias ecuaciones pueden ser usadas para estimar la cantidad de sólidos en el proceso, basadas en las características del agua cruda y en la dosis de polvo. Entonces dice, S, cantidad de lodo producido, libras día, una libra. ¿No? Entonces dice, caudal de agua cruda, miligramo, gramo, kilos día, miligramos día es igual a 3.37.785 metros cúbicos. AL, dosis de aluminio líquido, esa es la dosis que estamos utilizando, y los sólidos suspendidos totales presentes en el agua en ese ensayo de laboratorio. A es sólido resultante de la adición de productos químicos auxiliares, polímeros, carbono activado. Entonces, este valor de A ya es si lleva varias cosas. Entonces, bajo estas características, nosotros podemos decir cuál es la cantidad producida de sólidos en libras día. O sea, tenemos una formulita para determinar eso. Entonces, tenemos aquí cantidad de residuos producidos, ¿no? Sedimentadores de plantas ciclo completo. Aquí tenemos la cantidad, ¿no? Por ejemplo, 0,3%, ¿no? 0,3%. Lavado de filtros, ¿no? De 2 a 5%. Entonces aquí tenemos los lodos producidos por el lavado de los diferentes elementos. Bueno, entramos ya a ver a la etapa del tratamiento de los lodos. Entonces, ¿qué tenemos en el tratamiento? Agua cruda, potabilización y aquí se acondiciona y a distribución. Pero este es el ciclo del agua y estos son los ciclos de los residuos. Entonces tenemos aquí residuos. ¿Qué tenemos aquí? Lo primero, donde dice estos residuos. Podríamos decir que este es el tanque, ¿no?, de homogenización o tanque ecualizador, llamamos nosotros. ¿Y qué recibe este? Los sistemas de sedimentación intermitente, los filtros intermitentes, llega aquí al tanque y en este tanquecito donde dice residuos aquí, y el tanque lo entrega al espesador, ¿no? Del tanque lo entrega al espesador de manera continua, o sea, viene de aquí intermitente y de aquí lo pasa al espesamiento de una manera continua. Entonces aquí tendríamos la entrada, puede ser que tengamos este tanque o no lo tenemos. Cuando lo tenemos ya vamos a ver, cuando no lo tenemos pues. Entonces después de este tanque ecualizador aquí que dice residuos, viene el espesamiento. ¿Qué es el espesamiento? Pues es quitarle la concentración, el agua al lodo para concentrarlo. Entonces, aquí, ¿qué hacemos nosotros? El espesamiento, veíamos nosotros por allá una flechita, que decíamos que el residuo líquido, este residuo líquido del espesamiento, lo podemos mandar a cabecera o a disposición final al río. Si no hay problemas, pues lo mandamos a disposición final al río. Por aquí veíamos una foto donde estaba, aquí habíamos hablado, miren, espesador, entonces mandábamos al río, aquí a recirculación, o si no, también podemos mandarlo directamente al río. Depende de las características microbiológicas de la calidad del agua. Bien, entonces viene aquí, y bueno, y viene la línea de espesamiento. Entonces, este lodo, aquí, ¿no?, viene el espesador, ¿no? Entonces, el espesamiento, aquí venimos nosotros a generar el espesador. El espesador es concentración de sólidos. O sea, quitamos el agua y entonces parte de esa agua va por acá, decíamos, y viene aquí y se genera el lodo concentrado. Pero ese lodo concentrado, pues tenemos nosotros que acondicionarlo. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser sometido a procesos, digamos, de presión. Y entonces de pronto el lodo no se concentra. Entonces para eso nosotros empleamos aquí, decíamos, un floculante o un acondicionador para entrar al proceso de deshidratación. Entonces, deshidratación, aquí hay dos tipos de deshidratación. Mecánica,
que es con equipos mecánicos, que ya lo vamos a ver, y natural. Y una vez que se genera, concentramos el lodo, ya nos queda torta, entonces ya vamos al sitio de disposición final, de un lado. Entonces, este es el esquema básico que vamos a seguir. Y como les decía, aquí donde dice residuos, vamos a ver si colocamos o no un tanque de ecualización o de homogenización. Entonces, veamos otra grafiquita de esto, ¿no? Y tenemos aquí la línea, ¿no? Entonces decimos nosotros el agua de lavado de filtros, ¿no? Y si la llevamos a el espesamiento, el sedimentador por gravedad, también la llevamos a la línea, ¿no? Estos sistemas son de espesamiento, todas las líneas aquí, el sedimentador, todo esto se cuelga de aquí y va a espesadores. Una vez que tenemos los espesadores, decíamos acondicionamiento. O sea, espesador, acondicionamiento. Después, desinfección y tratamiento. Entonces, acondicionamos para mejorar. Después, metemos este ciclo que es deshidratación y tratamiento. Dice lagunas de sedimentación, lechos de arena. Estos son sistemas naturales y estos sistemas son sistemas mecánicos. ¿Qué más hay? Disposición final, ¿no? Dice que hay varias disposiciones finales, dice descarga directa, relleno sanitario, aplicación en el suelo, subproductos a plantas de tratamiento de aguas residuales. Podemos hacer. Entonces, este es un cuadrito de complementación de esto. Dice, aunque existen varios métodos de tratamiento y disposición final, ninguno de estos puede ser generalizado, una vez que no existe una composición típica para los residuos. Además, la disponibilidad de recursos financieros es determinante en la selección del proceso que se adoptará para las soluciones a corto y mediano plazo. Porque esto pues involucra costos, ¿no? Financieros y de todo tipo. Entonces vamos a la primera etapa, decíamos nosotros que entramos aquí. Entonces vamos a ver en estos residuos, vamos a ver una unidad de mezcla. Se van a llegar los residuos de los sedimentadores y los filtros. Entonces lo primero que podemos hacer es llegar a un tanque, o sea, de esos, ¿no? Y el agua guardarla en el tanque. Entonces llegan los residuos de los filtros, llegan los residuos de las aguas de los sedimentadores, las guardamos y una vez aquí, pues las mandamos de una manera continua a el espesador. Entonces, eso es lo que hacemos con la mezcla. Entonces, veamos a ver qué nos dice sobre el tanque ecualizador. Tiene por objeto almacenar el agua proveniente de los desagües de la planta para poder extraer de ahí el caudal continuo con que se va a alimentar los espesadores. Hay que recordar que los desagües se producen por pulsos en pocos minutos cada vez que se lava un filtro o que se abre una válvula de lavado de los sedimentadores, de manera que se requiere un tanque grande para manejar dichos caudales variables, en que el nivel del agua pueda aumentar o disminuir según las necesidades y desde ahí trasegado por bombeo continuo a los espesadores. Entonces aquí llega el agua. Aquí. ¿Qué nos dice el RAS para hacer estos tanques? Me dice homogenización. Se tendrá que dimensionar una estructura en la cual se asegure mezcla completa, cuyo volumen sea como mínimo equivalente a poder almacenar el volumen de purga del sedimentador más el 40% del volumen de lavado de un filtro. Por ejemplo, si un filtro tiene 50 metros cúbicos de lavado, necesita 50 metros cúbicos, entonces son 20 metros cúbicos que tienen que aumentarle a los de sedimentación para la parte de lavado. El tiempo de retención no podrá superar las 6 horas. La geometría del tanque podrá ser circular, rectangular o de otra superficie que garantice el flujo a pistón. Entonces tiene que ser, ¿no? Siempre y cuando se garantice un nivel de potencia de mezclado superior a 5 vatios por metro cúbico. Entonces, estas son las condiciones que me pone el RAS para este. O sea,
Vamos a ver, hay algunas casos en que lo puedo hacer, que no hacerlo, pero es mejor hacerlo. Entonces, homogeneización. Ahora que viene, espesamiento. Nosotros vamos a ¿qué? Vamos a concentrar esos residuos. Entonces, los espesadores se usan no solo para incrementar la concentración de lodo, sino también para garantizar una calidad determinada del agua clarificada efluente del tanque espesador. Saben que el agua del tanque espesador, si el agua se puede, se la bota a cabecera, se la bombea a cabecera, o si no, se la bota directamente a la tubería. Previo cumplimiento de las normas o su recirculación al inicio de tratamiento. Pero en este caso, un factor que debe tenerse en cuenta respecto a la calidad del efluente recirculado es la remoción de quistes de Giardia y de cristopurosis. Ya lo que habíamos hablado desde el principio. Bueno, entonces, vemos aquí la parte de, sí, vamos a ver la parte general de esto. Entonces, hablamos de que aquí el espesador van a llegar del tanque homogenizador, o también pueda llegar directamente de los filtros y del tanque sedimentador, pero en ese caso nos toca hacer un espesador mucho más grande para amortiguar esos picos. Vamos a ver entonces, hay dos tipos de espesadores, por gravedad o por flotación. El que más se emplea son espesadores por gravedad. Por lo general son estructuras circulares con un puente barrelodo dentro que gira lentamente para agitar los sólidos y conseguir que se compacten en el fondo, de donde son extraídos por gravedad o por bombeo hacia el sistema de secado mecánico o hidráulico. Estos tanques se pueden asimilar para el cálculo al sedimentador de manto de lodos con carga de 25 a 45 metros cúbicos día de velocidad ascensional. Habíamos diseñado, y ustedes tienen, hay un grupo que diseñó manto de lodos, pues el tanque espesador es similar. El contenido de sólidos de lodos espesados no debe ser inferior a 1.5 para facilitar el secado posterior, pero variar de 1 a 5%. Esto suele requerir del uso de polímeros en dosis altas. De pronto, si necesitamos concentrar más ese lodo, pues tenemos que utilizar polímeros. Estos son los espesadores, miren ustedes, ¿no? El agua entra por aquí, aquí hay una unidad, ¿no? Donde se apacigua la velocidad del agua y entonces el agua sale por aquí y va así, como un decantador. Y acá abajo, pues, le dan una pendiente y la parte de aquí, pues, por medio de una válvula automática que se abre y se cierra. Estos puentes tienen un motor en la parte superior que hace que ese puente se mueva y cada cierto tiempo desaguan estos lodos que están aquí. Aquí tenemos, aquí hay dos espesadores con su motorcito correspondiente generando el sistema de espesamiento. Este es otro sistema de espesamiento por flotación, ¿no? Entrada de lodo, se le mete aire al lodo, aquí, ¿no? Entonces, aire y lodo, y entonces aquí en la parte superior se capta el lodo, ¿no? Y por aquí sale el agua, ¿no? Son sistemas de flotación. Dice, el espesamiento de fango fundamentalmente en la flotación se ve favorecido mediante el empleo de polielectrolito adecuado. La concentración de fango en materia seca tras esta fase de espesamiento suele estar en torno entre 4%, o sea, 40 gramos por litro. Y aquí viene el espesamiento, vamos a ver qué dice, ahora sí, la norma RAS, ¿no? Dice, deberá diseñarse un sistema con tasa de carga superficial entre 15 y 25 kilos metro cuadrado día. Como manto de lodo se puede, ¿no?, calcular. Para lodos de ablandamiento entre 100 y 200 kilos metro cuadrado día. Estos son otros lodos. Y con tiempo de retención entre 6 y 12 horas. Y concentración de sólidos medias hasta del 6%. Se permitirá considerar tecnologías que empleen sistemas de espesamiento mecánico por etapas, ya sea gravitacional o con mecánico. Miren este parágrafo que me dice aquí.
cuando la capacidad de producción de la planta de tratamiento de agua potable sea menos de 100 litros por segundo y que tengan concentraciones de lodos menores o iguales al 4%, se aceptará que la estructura de entrada al tren de tratamiento de lodos trabaje como homogeneizador y espesador de manera simultánea. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Hacemos un espesador más grande para que trabaje como homogeneizador y espesador. Entonces dice, sin embargo, se debe garantizar una concentración de sólidos entre el 25 y 35% a la salida del sistema. Bien, entonces estos son datos para que se diseñe. Ustedes ya han diseñado manto de lodos, entonces pueden con estos datos diseñar un espesador por gravedad. Y los otros pues son espesadores por flotación. Bien, el otro, entonces ya veníamos nosotros aquí en este proceso y vamos aquí a deshidratación. Entonces, antes de salir el lodo, hay que espesado, hay que acondicionarlo, porque pues si pasamos por esta parte mecánica, vamos a someterlo a presión, entonces aquí lo que hacemos es un acondicionamiento con un polímero para que quede de buena consistencia. Entonces tenemos un deshidratador mecánico o también puede ser deshidratación natural. Veamos a ver esta y después vemos esta. Entonces vemos nosotros que los deshidratadores, aquí hay dos tipos de deshidratadores, ¿no? Mecánicos y naturales. Entonces dice, el fango espesado, como acaba de señalarse, contiene aún un porcentaje pequeño de materia seca, lo que hace necesaria una mayor concentración y manejar de esta forma menores volúmenes, para lo que se recurre a la deshidratación mecánica. El secado por evaporación en eras de secado presenta inconvenientes, tanto en espacio como medioambientales. O sea, las eras de secado, esos sistemas naturales, dice, hay que trabajarlos con cautela, pero el Erasmus dice que sí. La extracción del agua retenida por capilaridad en el lodo no es posible con una simple decantación, ya sea por gravedad o por flotación. Para conseguir grados de sequedad del orden del 20% mayores, hay que someter el lodo a una filtración o a una centrifugación. Y generalmente para aumentar el rendimiento de estos tratamientos se hace necesario utilizar determinados reactivos como cal o polielectrolitos. ¿Para qué? Para darle consistencia al lodo. Dice, existe un procedimiento no muy extendido aún en deshidratación del fango que lo lleva a una deshidratación completa, que es el secado térmico, pero eso, secado térmico es un proceso, por eso dice, es un proceso costoso, ¿no? Entonces, por eso poco se utiliza. ¿Qué es lo que pasa en el fango, en el lodo? Pues que tiene, esta es la bruja de lodo, pues tiene aquí flor, ¿no? Conjunto de partículas, dice agua capilar, tiene aquí, ¿no? Agua de flor removible, pero hay una agua que no se puede remover, simplemente. Por ejemplo, los medios naturales hacen esto, sacan, pero remover esta agua, ¿no? De interna aquí es muy difícil. Entonces lo que hacemos nosotros es utilizar medios mecánicos para disminuir el contenido de agua en el sistema. Entonces, ¿qué tipo de sistema habrá? Dice, cada equipo tendrá una eficiencia y carga de aplicación recomendada que dependerá de la naturaleza del lodo, el grado de acondicionamiento químico, la frecuencia de utilización, el mantenimiento y el producto final deseado. Miren ustedes aquí tienen varios métodos de deshidratación, espesamiento, centrífuga, filtro prensa, filtro vacío, lechos de secado de aire y lagunas, ¿no? Aquí hay una serie de sistemas de deshidratación. Entonces dice, residuos de plantas de tratamiento que usan ablandamiento con cal, residuos de plantas de tratamiento que usan coagulación. Veamos a ver este que usa coagulación. ¿Qué porcentaje? Dice, el espesamiento solamente es el 3 y 4%. Centrifugación del 10 al 15%, ¿no? De sólidos en la torta. Filtros banda del 10 al 15%, filtros prensa del 35 al 45%, lechos de secado de arena del 20 al 25% y lechos de
lagunas de almacenamiento 2045. O sea que tenemos aquí que los que más concentración de sólidos tienen son los filtros Benson. El resto, lecho de secado de arena. Entonces, veamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de los sistemas. Entonces, aquí tenemos una serie de ventajas. Y veamos el secado natural. Ya digamos que si yo veo, ahora vamos a ver cada uno de estos secados. Este es un secado natural aquí, por ejemplo, vemos un secado natural, ¿no? Vemos unas lagunas, vemos este, por ejemplo, que es un secado natural, ¿no? Hemos secado naturalmente, le quitamos naturalmente el agua. Entonces vamos a ver cada uno de esos elementos. Entonces dice secado natural. Costo de implementación, siempre que el costo de la tierra sea bajo. Esa es la ventaja, ¿no? Necesita harto espacio. Entonces, si el costo de la tierra es bajo, pues aquí. Bajos consumo de productos químicos, no utiliza productos, ¿no? Entonces, secado natural es por evaporación. Baja sensibilidad a las variaciones cuantitativas y cualitativas del lodo. No tiene problemas, eso es secado, nomás natural, o sea, por evaporación. Simplicidad de operación, es muy simple, ¿no? Es solamente recolectar ya la torta de lodo, ¿no? Apropiadas para plantas, pero yo diría que para plantas pequeñas y de bajo, ¿no?, caudal, porque ya para grandes es muy difícil. Aquí en Pasto utilizaron unas eras de secado de lodo y eso es grandísimo. Dice apropiado para plantas pequeñas o aisladas debido a las exigencias de superficie. Desventajas: alta dependencia de las condiciones climáticas. Si llueve, por eso generalmente estos sistemas van tapados, porque si llueve, pues llegaría agua y entonces evaporando agua y llegando agua no hace nada. Alto requerimiento de mano de obra para retirar que el lodo. Entonces, cuando esos son grandes, entonces necesitamos mucha gente que palee para quitar el lodo. Entonces, ese es el secado natural. La deshidratación mecánica, ¿cuándo la utilizamos? Dice, utilización de áreas menores. Bueno, pues yo digo, en vez de hacer eso grande y yo no tengo espacio, pues tengo que hacer sistema mecánico. Independencia de las condiciones meteorológicas. Esos equipos están en casetas, o sea, pueden estar lloviendo, haciendo nieve, lo que quieran, pero ahí tiene su sistema que está trabajando. ¿Cuáles son las desventajas de este sistema? Mayor consumo de energía, necesidad de utilizar acondicionadores químicos adecuados, ya decíamos nosotros, van a ser sometidos a presiones. Alta sensibilidad a las variaciones cuantitativas y cualitativas y cuantitativas del lodo. Necesidad de un lavado frecuente de las telas, filtrantes y otros equipos de contacto. Eventuales problemas de ruido y vibraciones excesivas provocadas por el funcionamiento de las bombas inductoras. Entonces tenemos eso. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Vamos a darle. Deshidratación mecánica. Son los filtros prensa, los filtros prensa de banda, filtros al vacío y centrífugas, que deben garantizar una concentración de lódeos entre el 25 y 35% a la salida, o sea, de acuerdo con las siguientes especificaciones que deben ser entregadas al fabricante del equipo. Las concentraciones de sólido de entrada, el tipo de composición del lodo, la temperatura y el caudal de lodo o carga de lodo afluente. Entonces tenemos sistemas de deshidratación. Vamos a verlos estos. Aquí hay una filtro prensa, decíamos que este era alta concentración. Entonces aquí tiene un dispositivo como un gato hidráulico y aquí estas lonas se las llena de agua. Este sistema viene acá, se llena de agua. Esto se cierra y entonces empieza a someter a presión a este sistema. Y entonces sometido a presión por acá abajo va cayendo el agua y aquí en estas bolsas va quedando la torta de lodo. Una vez que ya se ha hecho el proceso, pues se abren las bolsas, estas bolsas se abren, tienen elementos aquí para abrir y sale el lodo así. Entonces ya la torta de lodo ya sale al vehículo y ahí al punto de exposición final. Este es el filtro prensa. Hay otro filtro que es el filtro banda, que son una serie de bandas, aquí unas telas, como si fueran telas.
ellas tienen unos rodillos por donde van pasando las telas y estos rodillos van haciendo presión a las telas y entonces va sacando el agua. Tenemos aquí la zona de entrada, pues entra el lodo aquí, viene y se compacta aquí y entonces vamos sacando aquí el agua y las telas, pues por medio de estos rodillos, entonces van quedando la torta de lodos. Y aquí ya sale. Entonces, esta parte de salida se bota, ya la torta de lodos sale aquí. Y vuelve la tela, se limpia la tela por acá y vuelve a circular las dos bandas. Entonces, estos son los filtros banda. La parte otra es la centrifugación, ¿no? Entonces, nosotros metemos esto en una centrífuga a alta velocidad y entonces la entrada de fango, dice, ¿no? Entonces empieza a girar estos tornillos y aquí sale el líquido por esta parte de acá y por aquí sale, ¿no?, el sólido. Entonces tenemos este filtro de centrifugación, que es otro elemento importante. Tenemos una máquina centrifugadora. Aquí están las características de la centrifugación. Bueno, entonces llegamos a otros sistemas que son lechos de secado de lodos. ¿Cómo son estos lechos? Este es un lecho secado, es un tanque, donde aquí va una grava gruesa y aquí va una tubería de recolección, grava gruesa. Aquí va una arena fina, ¿no?, una arena fina. Aquí una capa de arena gruesa. Y en este caso, pues va unos ladrillos en esta parte de aquí. Esta zona que viene aquí, viene el agua, ¿no?, el agua, lodo. Entonces, este agua, aquí hay una base. ¿Para qué? Para que no el lodo se choque con esta base y no dañe esta. Sale el lodo, ¿no? Entonces aquí tiene la arena gruesa, se pasa por la arena fina y queda aquí retenido. Entonces aquí sale el agua, aquí se retiene en esta capa de arena y entonces nosotros lo que hacemos es, una vez se llena esto, todo esto se filtra, el agua se filtra por acá y sale acá y aquí queda la torta de sólidos que va a ser evacuada. Entonces estos son. Aquí tenemos un sistema, por ejemplo, vemos aquí, ¿no?, el lodo saliendo. Aquí tenemos un filtro. De pronto los que puedan, volteenlo, porque está, ¿no?, hacia la mano izquierda y en la realidad, si se quiere leer, es a mano derecha. Y aquí hay una serie de filtros, No se hacen unos ni dos, sino 4, 5, 6. Mientras unos están, digamos, tienen lodo, porque estos sistemas se secan con la evaporación. Entonces, mientras unos están cargados, pues los otros están limpios y así se van turnando los unos con los otros. ¿Qué nos dice esto? Dice, los lechos de secado de los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas se utilizan generalmente en las ciudades hasta de 20.000 habitantes. Para localidades mayores deben utilizarse dispositivos más eficientes, ya que los lechos de secado tendrán dimensiones que los hacen poco convenientes a causa de las grandes áreas requeridas. Una vez seco el lodo, se retira y se evacúa a vertederos controlados, o sea, a rellenos sanitarios, o se utiliza como acondicionador de suelos. ¿Y qué características tiene? Entonces dice, lechos de secado es una técnica manual en donde se deben tener mínimo 4 celdas. Esto dice el RAS. Su diseño depende del caudal de salida y descarga de lodos o de espesamiento, con profundidad de aplicación de 0,3 a 0,9 metros. Aquí tenemos nosotros las características, ¿no? Entonces dice, para lodos sin acondicionar. Se deben aplicar cargas entre 15 a 20 litros de lodo por metro cuadrado día, con un ciclo de secado de 3 a 4 días. El secado aquí, en esta caderita de secado, tiene que ser 3 a 4 días. Pasa por la arena, por la grava. Es decir, el agua viene aquí, el lodo, entonces aquí hay unos ladrillos y por aquí se filtra el agua, sale. Esta agua la podemos meter a cabecera o a disposición final.
Por último, aquí está lo que se llama lagunas de secado de lodos. Dice, son grandes estanques de sedimentación sin efluente. El lodo húmedo se bombea a la laguna y se deja sedimentar. Entonces, el lodo bombeado a la laguna. Cuando la laguna se llena, se saca del servicio y se deja en reposo. Periódicamente se extrae el sobrenadante hasta obtener un lodo adecuado para disponer apropiadamente. Las características principales de estas lagunas son carga de sólidos de 40 a 80 kilos gramos metro cuadrado día, profundidades 1 o 2 metros, número de lagunas 2, mayor de 2. Un estudio hecho sobre el tratamiento de lodos de alumbre mediante lagunas revela que los resultados mostrados en el cuadro 9.6 para lodos provenientes de una unidad de clarificación de agua de flujo ascensional. Bueno. Veamos a ver qué nos dice el RAS. Dice, deshidratación por lagunas de secado. Es una técnica manual en donde se debe tener mínimo 2 lagunas, considerándose que ocurre de manera implícita los procesos de homogeneización, espesamiento y deshidratación. Diseñados a partir de parámetros de carga de sólidos comprendida entre 40 kilos metro cuadrado día para regiones húmedas y 80 kilos metro cuadrado para regiones secas. La profundidad de la laguna debe estar entre 0,50 y 1,20 metros. Miren ustedes una laguna de oxidación. O sea, se llena este tanque, aquí viene el sistema permeable y se deja por un cierto tiempo. Y entonces queda allí y una vez en eso se extrae el lodo. La disposición final del lodo, dice, con relación a la pasta que se obtiene al final del proceso de secado, esta generalmente se almacena en sitios de relleno donde no ofrezcan molestias a la comunidad. A veces se ha intentado hacer con ellos ladrillos para construcción, pero su mayor utilidad ha sido como abono en pastos y bosques, lo que ha dado resultados contradictorios porque dependiendo de la concentración de hierro y aluminio que contengan, pueden en oportunidades perjudicar en lugar de beneficiar los cultivos. Aquí hay otros, dice, relleno, se puede hacer recuperación de coagulantes también, ¿no? Pero pues, se los recupera, pero a costos elevados. Aplicación en el suelo y elaboración de materiales de construcción, ladrillos. Aquí hay un ejemplo real que ustedes pueden tener. Bien, señores estudiantes, entonces con esto, nosotros con esto finalizamos este video y muchas gracias por su atención.